cordial saludo para todos. Nuestro grupo va a exponer del texto de Rodolfo Vázquez, Teorías Contemporáneas de la Justicia, el capítulo quinto, la justicia como pluralidad cultural. En este nos habla que la conformación de los estados modernos alberga en su interior diferentes clases étnicas, lingüísticas y religiosas que se han debido a los diferentes entornos geográficos, como costumbres diversas, como la inmigración que ha llegado en diferentes momentos. El Estado solo los puede integrar al reconocimiento de la pluralidad cultural, que significa que es capaz de entender la diversidad cultural que demandan los diferentes grupos hacia el interior del Estado y la relación dinámica que existe entre estos con los demás sectores sociales. Por lo tanto, el reconocimiento de la diversidad cultural como fenómeno social también significa que se debe reconocer tanto su misión política como su dimensión normativa y jurídica. Con respecto, él nos habla a que los estados han escogido 4 puntos para integrar los diferentes actores culturales dentro de los mismos estados. El primero sería el asimilacionista, por el cual la esfera pública se caracteriza por homogeneizar todo el entorno social. El segundo sería el integracionista, en el cual está a favor de la interdependencia de cada uno de los grupos y no obstruye el intercambio de normas y valores de cada uno de los modelos de comportamiento. El tercero sería el pluralista, que defiende la preservación y el desarrollo de cada una de las culturas que se consideran igualmente valiosas. El cuarto sería el intercultural, que aspira a la edificación de la sociedad en igual de derechos y que pretende contribuir a la construcción de relaciones interculturales y armoniosas. Para hablar desde la dimensión normativa, el debate se ha centrado en 2 enfoques principalmente, el multiculturalista y el interculturalista. Ambos parten en que se debe reconocer a la justicia no solo como un paradigma desde la distribución, sino como un paradigma del reconocimiento, donde la igualdad y la dignidad de los individuos debe complementarse con la dignidad diferenciada. Que la identidad cultural es relevante para el proyecto moral, individual y sobre todo para ese proyecto de vida de cada uno de los individuos, y que por lo tanto no es posible una neutralidad estatal y que el Estado debe proponer y salvaguardar cada una de las diferentes relaciones culturales. Por lo tanto, la cultura no debe definirse como esencialista, sino textual, dinámica y relacional de cada uno de los grupos sociales. De esta forma se critica el pretendido carácter universal de los principios liberales y se reivindica por un diálogo intercultural y un diálogo sobre el valor de las culturas. Esto quiere decir que el multiculturalismo y el interculturalismo entran en contradicción contra los valores liberales y democráticos, no necesariamente. Porque si bien en términos de justicia el liberalismo igualitario busca sobre todo robustecer e incorporar la justicia como recíproca y distributiva, también tiene un enfoque de igualdad y dignidad diferenciada, que nos permite hablar de una justicia como reconocimiento. En esta forma hablaríamos de un constitucionalismo liberal donde no cabría una denominación hegemónica de los grupos mayoritarios, sino que se entraría a visualizar los colectivos minoritarios y vulnerables. Por lo tanto, el Estado siempre debe buscar la maximización que no vulnere los derechos de las minorías ni los individuos hacia el interior de las propias comunidades. Para esto sería importante tener una diferenciación de la identidad cultural, un reconocimiento de los diferentes factores que refuerzan la autoestima y la autonomía de cada uno de los actores culturales, que se deben considerar a sí mismos como libres y racionales en sus planes de vida. Por lo tanto, el límite para una libertad desde el multiculturalismo y el interculturalismo no sería la imposición de una autoridad de la identidad bajo criterios mayoritarios, o bien la imposición de una minoría sobre todo un territorio homogenizador. Al contrario, se buscaría más una concepción a través de la diversidad cultural en términos de intercambios de saberes y de conocimientos. Porque si bien el liberalismo igualitario busca un factor de cohesión social, de convivencia armónica en las diferencias, este solo lo considera posible a través del reconocer el objeto normativo y jurídico como universal y no necesariamente a través de los derechos individuales como los derechos humanos y colectivos. Esto ya se ha empezado a hablar desde la normativa jurídica internacional a través del reconocimiento de lo que viene a ser el derecho de los pueblos, mientras que cada estado
ha venido a consolidar su posición en el conocimiento de las diversidades culturales de cada uno de los sectores que lo integran. Vázquez nos habla sobre un concepto que ha venido en contradicción desde este liberalismo y es el desarrollado por las concepciones, en su principio, por las conservadoras, tanto en el pasado como las progresistas en el momento, donde se busca una noción universal para todos los valores culturales. Entonces empieza a hablar del Estado-Nación, donde se busca no un Estado plural, sino un Estado homogéneo, de acuerdo a las construcciones culturales y el espíritu cívico dado por la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación, ¿qué significa? Que la cultura va a existir un contraste entre lo que se va a definir cultura y civilización, donde es el Estado el encargado de mover a cada uno de los individuos a través de ese proceso. En este momento nos recuerda el modelo de Levi Strauss y la concepción de que tenía el Estado de técnicamente esencializar la idea de cultura y derivar hacia una concepción reduccionista de la misma, donde la cultura es totalizadora y es fácilmente delineable, que no es inconvertible y que entre los diferentes grupos que la integran no surgen conflictos y tensiones significativos. Por el contrario, el interculturalismo y el multiculturalismo defienden un constructivismo social, en que la perspectiva que asuma cada participante construya tanto como individuo como actor social. Por tanto, cada uno de estos actores va a hablar bajo la influencia desde y donde proviene. Ya entrándonos a la idea de el multiculturalismo, nos vamos a hablar desde el multiculturalismo mosaico. ¿Desde qué formas? Desde un universalismo interactivo, donde el aprender de cada quien es a través de los relatos de la autoidentificación y así también tomar conciencia de la otredad de los otros, sin que prevalezca un solo relato dominante. Esto siempre ha estado en contraposición con los ideales de las democracias liberales y sobre todo contra el concepto del Estado-Nación, porque estos siempre buscan en cierta medida un grado de coerción sobre los individuos al transmitir las ideas en un estado homogeneizador y que viene desde el Estado hacia los sectores inferiores, donde no se reconoce esa diversidad de cada uno de cada los sectores. También donde se considera lo público restringido, donde solo lo público y por donde se expresa lo cultural proviene del Estado. También se provienen los discursos desafiantes hacia la identidad nacional, hacia una concepción más amplia de lo que sería la comunidad nacional, de esta pluralidad intercultural, donde cada uno de los actores también se pueden identificar como pertenecientes al Estado-Nación, pero también como parte de su cultura. En cierta medida, el multiculturalismo y el interculturalismo no niegan la existencia del uno o del otro, sino que debe haber una comunión armónica y no deben ser contrarios a cada uno del otro. Por lo que la adopción de una identidad nacional no debe ser tan exigente y no nos debemos identificar solamente por el Estado-Nación, ya que este no tiene más allá de un valor instrumental y es el reconocimiento valioso en sí mismo de las personas que viven y habitan ese territorio, por lo cual se deja esa idea de esa vocación cosmopolita donde solo la pureza y la uniformidad de cada uno de los sectores conllevan a la verdadera creación del Estado-Nación. Por lo tanto, la identidad nacional no va a ser excluyente, sino todo lo contrario. Va a permitir el reconocimiento oficial y el compartir los espacios y los sectores públicos a través de cada una de las diferentes actores sociales, donde el multiculturalismo no se va a apartar del nacionalismo, sino todo lo contrario. Lo va a reforzar en esas concepciones liberales democráticas, pero sobre todo igualitarias. En este capítulo, además de lo ya señalado, el autor hace una línea argumentativa que explora 4 ejes que a mi juicio son los siguientes. El primero, la relación entre el individuo frente a una comunidad
independientemente de su composición o de su tamaño. Y en segundo lugar, la relación que hay entre el Estado y esas comunidades o minorías. Y en tercer lugar, la relación entre esas comunidades frente a las relaciones entre los estados, es decir, las fronteras, y desde un punto de vista normativo y con un componente de pensamiento político. Y finalmente, las posiciones o los planteamientos, tanto filosóficos como políticos, con respecto a las personas que son quienes, como portadoras del derecho a libre circulación de un territorio determinado, se hacen con ciertas garantías de derechos con respecto al país de recepción o el país en donde un migrante desee llegar como tal. Es así como el autor inicia planteando la relación entre el individuo, el individualismo, frente al comunitarismo. En primer lugar, entonces manifiesta que el individuo, para determinar sus posiciones o su pertenencia a una comunidad, el individuo no debe estar atado o forzado a pertenecer a esa comunidad, sino que asimismo pueda ser, así como puede pertenecer a cierta comunidad, puede también no hacerlo o dejarlo de hacer. Por eso, también el autor, y como lo indicaba, tiene una relación pues con el Estado, y es así como el autor inicia en que las minorías con respecto a la democracia liberal. La democracia liberal, entonces, como pues la estructura o la organización estatal de un liberalismo ya mucho más desarrollado históricamente, plantea 4 puntos. El primero, que para proteger las garantías de estas comunidades que están compuestas por numerosos individuos, sin que se delimite o que se comprometa la integridad de uno a uno, inicia entonces que se establece una base de instituciones que den garantías de esos derechos, y asimismo los mecanismos judiciales que hagan parte de los mismos. Por otra parte, las garantías, o más bien los recursos que hagan parte para la puesta en marcha de esto. Y el cuarto punto, digamos, la convergencia de las comunidades o las minorías con respecto al Estado. De otro lado, el autor también, a través de grandes pensadores o de figuras o de referentes, toma como base también el multiculturalismo, que haciendo una sección de esa palabra, pues contiene para indagar precisamente la connotación de cultura, que el autor señala que para explorarla hay que empezar con indagar, identificarla y por supuesto evaluarla, esos rasgos que definen como tal a la cultura. Y de esa manera hace un paralelo entre multiculturalismo y liberalismo, que pueden ser a simple vista opuestos, pero llega un punto en que el autor señala que son compatibles al momento digamos que, como lo define el relativismo, en que al momento de explorar esa individualidad, el relativismo también tiene que, también asimismo hay que aceptar ciertas posiciones tanto de la comunidad, o sea, es ineludible en ambos casos. Por otra parte, toma también el liberalismo entonces
desde un componente individual y asimismo en la organización estatal, 4 ejes también, como lo es la prominencia o la prevalencia de la identidad del individuo, la igualdad, que es acreedora a todos, y en tercer lugar la separación entre iglesia y Estado, es decir, que la iglesia no intervenga en las actividades del Estado y el Estado asimismo pueda permitir la libertad de cultos o de credos sin que esto sea un obstáculo o una imposición por parte de la iglesia para desarrollar las actividades estatales. En esa medida entonces el autor continúa haciendo la claridad en que la comunidad está también relacionada pues desde un punto de vista jurídico. Resalta la identidad individual con respecto a las limitaciones o a los límites más bien, ¿no?, de fronterizos de cada estado.